Una de las primeras sagas de videojuegos a las que he jugado en mi vida ha sido Mario Bros. Bueno, la segunda más bien, la primera fue el Teto. Pero con el paso de los años me he ido dando cuenta del elefante en la habitación. ¿Es Mario en realidad un gigolo? Lo sé, parece una locura. Igual de loco que Schwarzenegger sea considerado un buen actor. ¡Doctor Frío! ¿Qué mierda quieres? ¿Vos conocés al doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? ¡No! ¿Quieres que diga quién? Así tú dices, el que te llenó culo de leche. ¡Vete a la mierda! Pero en este caso os traigo 4 pruebas irrefutables que os harán abrir los ojos. Vamos a verlas. La primera prueba se encuentra al final de cada nivel. El signo de que Mario ha completado un nivel es ponerse a hacer un bailecito exótico en una barra. Que vale, lo admito, no es necesario ser prostituto para bailar en la barra. Yo respeto a todos los deportes por igual, todo sea para no acabar haciendo CrossFit. Eso sí que sería la prueba definitiva de que Mario es un gigolo. La segunda prueba la tenemos en las propias mecánicas del juego. No es sorpresa para nadie el que la princesa Peach tenga un extraño fetiche con el ser secuestrada. Una vez vale, pero ser secuestrada durante 41 años ya es pasarse. Pero estos secuestros son falsos, al igual que su romance con Mario. Lo que hace es contratar los servicios de Mario para que le ayude a cumplir su fantasía de ser rescatada. Ella deja los niveles llenos de monedas, las cuales son el pago de Mario por sus servicios. También te digo, Peach, un bizum no costaba nada. Yo, what's up with all this noise coming out the trash can, bro? ¿Ratatouille? ¿Mickey? ¡Ey, yo! Mario es fontanero. O bueno, eso dicen. Porque no sé vosotros, pero yo jamás he visto a este personaje arreglar ninguna tubería. Igual que cuando fue doctor y lo único que hacía era hacer puzzles. Pero da la casualidad de que estas dos profesiones son las más populares en el YouTube naranja. Me da a mí que esto también es obra de Peach y sus gustos raros. Aunque bueno, no la culpo. Mirad qué bien le queda el uniforme. ¿No tiene un aire como a Chris Pratt? Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Me encuentro aquí en Salamaleco, Malecon Salá. La razón número 4 es que Mario me atrae sexualmente. Y no podéis juzgarme por ello. Tan solo mirad ese bigote y esa gorra. ¡Qué bien le quedan! Seamos sinceros, es mucho hombre para Peach. Esa perra no se lo merece. Y no hablemos de cuando Mario se pone esos trajes de furro. Si eso no es la prueba definitiva, yo ya no sé qué es. ¿Qué será? ¿Será la pizza? Ni pizza ni hostias. En Asturias comemos cachopo. Bueno, estos han sido los 4 mayores motivos por los cuales pondría la mano en el fuego para asegurar que Mario se dedica al empleo más antiguo del mundo. ¿Vosotros qué pensáis? Sea como sea, en esta ocasión sí que pido encarecidamente que le deis like a este vídeo y aún más importante todavía que lo compartáis. El mundo merece saber la verdad. Nada me haría más feliz que un día cualquiera Miyamoto se levantara y encontrarse este vídeo en la bandeja de su Gmail. Aunque al ser japonés no creo que entienda el español. Pero bueno, eso tiene una fácil solución. Por suerte, soy un gigachat políglota extremadamente atractivo para cualquier mujer u hombre en el planeta. Así que... Hajimemashite, Miyamoto-san. Yoroshiku onegai shimasu. Watashi wa Mario no himitsu o mitsuketa. Boku wa video o kesu wa dekimasu. Demo, boku wa hitotsu negai ga arimasu. Super Wario Man, Mario Kart to ka, Mario Party to ka, Super Smash Bros. No naka e tsuitashimasu. Koko made desu. Arigatou gozaimashita. Ojalá y escuchen mi petición.
o tendré que traducir el vídeo al inglés para que más gente conozca la naturaleza del fontanero petizo. Bueno, con esto me despido. Thank you. All right. Have a good night.